El millonario y la mendiga. Un encuentro inesperado en la ciudad. Era una tarde gris y la ciudad parecía envolverse en un manto de misterio. Ricardo, un millonario de sonrisa encantadora y mirada perspicaz, salió de su lujosa oficina en un rascacielos. No era raro que fuera el centro de atención, pero esta vez algo lo impulsó a seguir a Rosa, su empleada más discreta. Aquella joven, de aspecto frágil y determinación palpitante, jamás dejaba de sorprenderlo con su ética y dedicación. Pero ese día, la curiosidad lo arrastró tras ella como un imán. La siguió por callejones oscuros y avenidas bulliciosas. El contraste era inquietante. Él en su impecable traje y ella con sus ropas sencillas, como un símbolo de su lucha por ayudar a otros. Con cada paso el pulso se le aceleraba. ¿Qué haría Rosa en aquel barrio que solía evitar? Sus pasos resonaban en las aceras, mezclándose con el eco del desamparo y la olfativa mezcla de angustia y esperanza. La vio detenerse ante un grupo de... Era un ballet de generosidad que lo dejó boquiabierto, pero lo que le conmovió aún más fue la complicidad en los rostros de esas almas perdidas. En medio de su dolor encontraban para sí un momento de luz, una risita, un agradecimiento, un gesto de ternura. Un nudo en su garganta surgió y de repente la imagen de sus fiestas esplendorosas y su vida vacía se volvió cada vez más distante. ¿Por qué él con tanto dinero y poder? ¿No había considerado nunca brindar una mano así? La desesperación lo consumía y de repente decidió que no solo sería un observador. Se acercó, su presencia rompiendo la magia del momento. Pero Rosa lo miró con sorpresa y después sonrió. ¿Eunes?, preguntó, y él no pudo resistir. En semanas, Ricardo se convirtió en parte del grupo. Juntos con Rosa al mando, formaron Nuevo Camino. Un proyecto que iluminaba una senda de posibilidades para aquellos a los que la vida había dado la espalda. El sentimiento de pertenencia fue liberador, pero en la casa. La intimidad que iba surgiendo entre él y Rosa la llenaba de celos. Cada vez que nos veía juntos, su bronca se encendía, y juró que haría lo necesario para separarlos. Una tarde, mientras compartían risas y sueños de un futuro mejor, todo dio un giro inesperado. El señor José, un hombre que siempre estaba en la esquina de la calle, se acercó. Con voz temblorosa, le reveló a Ricardo un secreto que cambiaría su vida para siempre. Era su padre biológico, un hombre olvidado que él creía perdido. Las palabras golpearon a Ricardo como un rayo, y de pronto se sintió atraído entre dos mundos, su pasado y su futuro, sus raíces y sus sueños. El aire se tornó denso, y las luces de la ciudad parecieron apagarse por un instante. ¿Podría aceptar este nuevo camino que se le ofrecía ante el caos? ¿Podría enfrentar el tumulto que vendría al lidiar con su legado, mientras se aferraba a la esperanza de un amor que apenas comenzaba a florecer? Antes de continuar con esta increíble historia, no quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo, y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. El aire se volvió tenso y cada palabra del señor José resonó en la mente de Ricardo como un eco distante. Se sentía arrastrado, como si una corriente lo empujara hacia un abismo. ¿Su padre? Ese hombre que había estado ahí todo el tiempo y a quien nunca conoció. La multitud a su alrededor pareció desvanecerse. Solo existía el silencio pesado entre ellos. Rosa lo miró
y en sus ojos había una mezcla de sorpresa y preocupación. ¿Estás bien?, preguntó, su voz casi un susurro. Pero Ricardo no podía hablar. Las palabras se atascaban en su garganta, un nudo apretado que le dificultaba respirar. «Es hora de que lo sepas», insistió el señor José con un fervor inusitado. «No solo eres un millonario despreocupado. Tus raíces son más profundas de lo que imaginas. Tu madre y yo, bueno, nunca quise que supieras. El viento sopló fuerte, y la lluviosa tarde pareció oscurecerse aún más. ¿Qué significaba todo esto?» Las luces de la ciudad parpadeaban en un ritmo desenfrenado, como si el universo tuviese su propio latido. Ricardo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Entonces, de repente, una explosión desgarradora cortó la atmósfera. Un destello brillante iluminó el espacio entre ellos, y el sonido atronador de un coche que chocaba resonó en el aire. La gente gritó, y el caos se desató. El rostro de Rosa se tornó pálido mientras se apartaba, y Ricardo sintió que su corazón se detenía. Todo pasó a cámara lenta. La multitud se dispersó en dirección opuesta, buscando refugio. Gritó: «¡Rosa!», pero su voz se perdió entre el clamor de la confusión. Corrió hacia ella. Era su hermano, el hermano que nunca supo que tenía, el hijo del mismo padre que acababa de conocer. Estaba inmóvil, la mirada helada, y una pequeña mancha de sangre empezaba a formar una sombra oscura en la acera. Ricardo sintió como si el aire se le escapa. No es posible», murmuró atónito. El resto del mundo se desvanecía. Todo su ser anhelaba entender. ¿Por qué estaba allí? ¿Acaso había estado perdido durante toda su vida? Su propia historia estaba dando giros que jamás pudo imaginar. Las verdades ocultas, la negación, todo se aferraba a su corazón desgarrado. Por otro lado, una mirada furtiva surgió de entre la multitud que presenciaba la tragedia. Era Carla, la administradora, con una expresión de satisfacción apenas disimulada. «Te lo dije, Ricardo. Todo lo que has hecho, lo que has querido, acabará mal. Y lo ves ahora, ¿verdad?». Su voz, cortante, se oía sobre el ruido, como un punzón en su mente aturdida. La confusión se transformó en pánico. Había tantos secretos, tantas verdades ocultas, tan pocos momentos de luz. Y en medio de todo eso, el dolor físico del hombre en el suelo se convirtió en una presión abrumadora que le atravesaba el corazón. Nada sería igual a partir de ese instante. Los lazos de amor y amistad, los ideales de Rosa, la misión de nuevo camino, todo estaba en la cuerda floja. Se cuestionaba a sí mismo, a su familia y a las decisiones que había tomado. Y entre sombras y destellos de luz, solo podía preguntarse: ¿qué camino tomará ahora? Y cada palabra del señor José resonó en la mente de Ricardo como un eco distante. Se sentía arrastrado, como si una corriente lo empujara hacia un abismo. Su padre, ese hombre que había estado ahí todo el tiempo y a quien nunca conoció, el mundo a su alrededor pareció desvanecerse. Solo existía el silencio pesado entre ellos. Rosa lo miró, y en sus ojos había una mezcla de sorpresa y preocupación. «¿Estás bien?», preguntó, su voz casi un susurro. Pero Ricardo no podía hablar. Las palabras se atascaban en su garganta, un nudo apretado que le dificultaba respirar. La multitud parecía fundirse en una sola masa de confusión y caos. Todo se sentía como un mal sueño.
Es hora de que lo sepas, insistió el señor José con un fervor inusitado. No solo eres un millonario despreocupado, tus raíces son más profundas de lo que imaginas. Tu madre y yo, bueno, nunca quise que supieras. De repente, un estruendo sacudió el ambiente. Un sonido ensordecedor hizo que todos se giraran. Un segundo después, una explosión resonó a lo lejos. Una nube de polvo y escombros emergió de un edificio colapsado a unas calles de distancia. La gente gritó, y el pánico se instaló de inmediato. Ricardo sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. El mundo exterior parecía derrumbarse ante sus ojos. ¡Rosa!, gritó desesperado. Se lanzó hacia ella, pero justo cuando estaba a punto de alcanzarla, un segundo golpe retumbó. Todo a su alrededor se movía rápido. Los rostros se tornaban borrosos. La multitud, antes unida, se dispersó en un mar de cuerpos, empujándose unos a otros para escapar. Y entonces, en medio del caos, algo lo detuvo en seco. Fue un grito desgarrador. Ricardo giró la cabeza justo a tiempo para ver a un niño caer al suelo. Una esfera de cristal brillante. La imagen se grabó en su mente. El niño, con la mirada perdida y llena de terror, podía ser una víctima más de la locura del momento. ¡No! ¡Detente!, podía escuchar la voz del señor José entre la confusión. Pero él ya estaba en movimiento. Corrió, esquivando gente, amontonándose contra el caos. Cuando llegó al niño, el pequeño extendió una mano temblorosa hacia Ricardo. Algo en esa mirada lo detuvo completamente. Era la mirada de las almas perdidas, la agridulce esencia de aquellos que solo deseaban ayuda. ¡Por favor!, el niño suplicaba, su voz quebrada entre sollozos. ¡Mamá está adentro! Fue como si una corriente fría recorriera la columna de Ricardo. En ese instante, el eco de su propia infancia volvió a cobrar vida. Sentía que su propio pasado resurgía. Sus raíces comenzaban a desenterrarse. Pero no era solo el niño. Algo más se recuperaba en su interior. ¡Ricardo!, gritó Rosa, pero él apenas la escuchó. A su lado, el rostro de Carla apareció, un rayo de luz en la oscuridad. Su expresión era tensa, pero había una chispa de determinación. Ella tomó la mano de Ricardo, obligándolo a mirar hacia ella. «Esto no es lo que parece. Hay cosas que debes saber», dijo, su voz firme en medio del tumulto. Y con esas palabras, la revelación lo impactó más que cualquier explosión. La respiración de Ricardo se hizo irregular. Su conexión con Carla era más profunda de lo que recordaba. Su madre había trabajado para la familia de Carla durante años. Un vínculo oculto, un secreto enterrado. Pero eso no era todo. Las palabras caían como cascadas en su mente, revelando capas de verdades que nunca había imaginado. Era un juego en el que todos estaban atrapados. «¿Qué quieres decir?», preguntó, su voz un eco de angustia. La mirada intensa de Carla no dejaba lugar a dudas. «Tu madre, Ricardo». Ella y mi familia estaban involucrados en algo mucho más grande, algo que nos conecta. El caos continuaba girando a su alrededor, pero cada palabra de Carla se sentía como el clavo que atrapa su corazón, la respuesta a secretos antiguos. Y justo cuando pensaba que todo se desmoronaba, un ruido fuerte resonó otra vez. En medio del ruido, un grito atronador atravesó la multitud. No es el final. La voz era familiar. Era el señor José, radiado por la conexión inesperada entre el pasado y el presente.
Ricardo sintió que nuevos caminos surgían, pero el horizonte estaba cubierto de incertidumbre, y en el fondo de su ser comprendió que todo lo que creía saber estaba a punto de desmoronarse. El caos seguía en su máxima expresión. Las luces parpadeaban, y el aire estaba cargado de gritos y la fragancia del miedo. Ricardo se sentía como en una montaña rusa emocional. Su corazón latía con fuerza, casi podía escuchar cada golpe. Todo su mundo estaba girando en una espiral oscura, y él, en medio de esta tempestad, se hizo consciente de su propia fragilidad. Las palabras de Carla resonaban en su mente. «Tu madre, nuestra conexión». «Ricardo». El grito de Rosa atravesó su confusión. Pero él estaba atrapado en sus pensamientos, como un náufrago en un mar de interrogantes. Ella avanzó hacia él. Su rostro reflejaba preocupación genuina. Pero justo en ese instante, un grito desgarrador surgió desde la multitud, como un eco siniestro. «¡Es un ataque! ¡Corran!». La voz provenía de un joven que empujaba a otros. Su mirada desbordaba pánico. Ricardo giró la cabeza y vio a un grupo de personas a lo lejos, alzando las manos y rodeados de humo. Algo estalló, un estruendo que atravesó su pecho como un cuchillo afilado. Fragmentos de vidrio volaron por los aires, y el horror cobró forma. No hubo tiempo para pensar. Ricardo tomó la mano de Rosa, sintió la suavidad de su piel, el calor que parecía anhelar consuelo en medio del caos. «¡Corramos!», gritó. Pero antes de que pudieran moverse, una sombra se abalanzó sobre ellos. Todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos. Un fuerte empujón, el roce helado de una mano, y luego, ¡nada! Todo a su alrededor se desvaneció en un torbellino de colores, ruidos y cuerpos. Al recobrar la conciencia, sintió que el suelo estaba frío, una superficie dura bajo su espalda. Abría los ojos, con dificultad, para encontrar un mar de rostros angustiados. Las luces resplandecían como estrellas en una noche oscura, pero había algo diferente. Algo le decía que la realidad había cambiado de manera irrevocable. «Rosa», susurró, con la voz quebrada. Movió su cabeza lentamente. La vieron a unos metros, rodeada de personas, su expresión llena de miedo. Pero había otra figura, una que ocupaba un lugar central. El señor José. Su rostro iluminado por una luz que no era de este mundo, en una pose extraña, como un maestro en la penumbra. «Ricardo, eres más importante de lo que crees», exclamó con un fervor que atravesaba las almas. Pero había algo profundo en esos ojos, un brillo que destilaba intenciones escondidas. Fue en ese momento, cuando la multitud comenzó a murmurar, que todo se desató. Carlos, un viejo conocido de su padre, apareció en la escena, sudoroso y tembloroso. «No debes confiar en él. Él ha manipulado todo esto». «¡Tu madre!». La voz se ahogó en el eco del shock que llenaba el aire. Ricardo sintió que el suelo se movía. La verdad estaba enterrada bajo un mar de secretos. ¿Manipulado? ¿Qué quieres decir? Las palabras brotaron de su boca como un lamento. Pero el temor se apoderó de él cuando vio a Carla, mirando con frialdad, los ojos encendidos, revelando un grado de intriga que nunca imaginó. «Todo esto fue un juego elaborado, Ricardo», dijo Carla, su voz suave pero certera. «Tu padre nunca quiso que supieras la verdad. Eres el legado de una familia que ha estado él mismo en los oscuros secretos del poder. Y ahora, para salvarte, debemos cerrar este capítulo». «¿Cerrar? ¿Qué capítulo?». La confusión invadió a Ricardo, un remolino de emociones.
Pero el verdadero golpe llegó cuando Carla se acercó y en un acto inesperado le entregó un pequeño objeto, una carta desgastada. Tu madre lo guardó por años. Es un secreto que podría destruirlo todo. El aire se tornó todavía más pesado. Se escuchó un susurro entre los presentes, roces de miedo y asombro. Ricardo sintió que el mundo se desvanecía lentamente. La carta en su mano pareció arder. Sus ojos se abrieron como platos. ¿Qué podría contener y qué significaba realmente para su vida? Ricardo, debes elegir ahora, gritó Rosa. Sus ojos reflejaban la lucha interna de un alma atrapada. Antes de que sea demasiado tarde. Y así, mientras el caos se desataba a su alrededor, la elección quedó suspendida en el aire, como una bomba de tiempo, esperando a estallar. La verdad, oculta tras capas de mentiras, se acercaba a su vida como un torbellino arrasador. Todo lo que creía saber podría estar a punto de desvanecerse, y una nueva historia se formaría mientras lo observaban desde la penumbra. ¿Qué decisión tomará y qué secretos revelará esa carta desgastada que cambiará todo para siempre? El aire se tornó pesado y Ricardo sostuvo la carta con una mano temblorosa, sus pensamientos atrapados entre la confusión y el caos que lo rodeaba. Sus ojos se encontraban con los de Rosa, que se acercaba más, su rostro reflejando tanto miedo como determinación. El sonido de la multitud retumbaba en sus oídos. Rosa le apretó el brazo. Una conexión efímera en medio de la tormenta. «Ricardo, debes elegir. ¡Ahora!». Las palabras de Carla resuenan en su mente. La carta ahora parecía arder. La multitud estaba al borde del pánico, murmurando, gritando, pero él no podía apartar la vista de la carta. Algo en su interior le decía que al abrirla, todo cambiaría. Las manos le sudaban, un nudo en la garganta lo atragantaba. «Hazlo», instó Rosa, mientras la tensión iba creciendo a su alrededor. En ese momento, un grito desgarrador rompió la confusión. «¡Alguien más está herido!». Una voz familiar. La de Carlos. Sin pensarlo, Ricardo giró la cabeza. El caos envolvía a todos. Pero, ¿qué era eso que había golpeado el suelo? A unos pasos de allí. Era un hombre. Su rostro estaba cubierto de sangre. La angustia llenó el aire. Era un amigo de la infancia, un rostro que había creído perdido entre las sombras de su opulenta vida. «¡Pedro!», gritó Ricardo con el corazón en un puño. Rosa, al ver la situación, se movió hacia el herido. Sus labios pronunciaron palabras de consuelo mientras Ricardo se acercaba. Pero cuando sus ojos se encontraron, una chispa de reconocimiento atravesó su mente. Pedro no era solo un amigo. Había algo más, algo profundo, oculto entre las sombras. «Ricardo», murmuró Pedro, su voz quebrada por el dolor. «¿Sabías quién era yo?». Las palabras fueron como un puñal. Ricardo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Qué quieres decir?», preguntó, pero en su corazón la verdad empezó a desentrañarse. Los secretos ocultos, las mentiras que habían tejido su vida. Todo estaba a punto de expelerse. Pedro se encorvó. Su respiración se hacía más y más débil. La vida no es lo que crees. Pero antes de que pudiera continuar, un ruido atronador resonó en el aire. Un nuevo estallido, pero más cerca. Algo había explotado entre las ruinas del edificio colapsado. Una nube de humo surgió como un monstruo, cubriendo la escena con su oscura neblina. «¡Toquen las alarmas!»,
gritó alguien de la multitud. La bomba había dejado huellas de caos y terror a su alrededor, y en ese instante todo cambió. Ricardo sintió su pulsear desde el pecho hasta la cabeza. Las palabras de Pedro aún danzaban en su mente, creciendo como un eco aterrador. La confusión era intensa. La carta seguía en su mano. La respuesta que había esperado toda su vida parecía ahora más distante que nunca. La gente corría, buscando refugio, y él se dio cuenta de que el niño era su propio hermano. Pero Pedro no era el único que guardaba secretos. «¡Espera, Ricardo!», llamó Rosa, pero algo en su mirada era diferente, como si hubiera un velo de verdad por descubrir. Él se giró, su ojo buscando la certeza en su rostro, pero en lugar de eso, se encontró con una revelación que lo dejó paralizado. La sangre cubría las manos de Pedro, y en una mirada de desesperación, en un susurro, comenzó a contar la historia. «Eres el hijo de una traición, Ricardo. Tu madre no es quien crees». Todo se detuvo. La multitud se convirtió. Las palabras de Pedro flotaban en el aire. Ricardo sintió que cada hecho, cada creencia, cada relación que había construido se desmoronaba como un castillo de naipes. «¿Qué significa todo esto?». La voz de Ricardo tembló, pero Pedro ya no respondía. La vida en su voz se apagaba, y en el fondo de su ser sabía que lo que vendría a continuación cambiaría todo. Su familia, su nombre, su futuro. La pregunta quedó suspendida en el aire. En medio del caos, la revelación resurgía como un monstruo. Sus ojos se encontraban con los de Rosa, que se acercaba más, su rostro reflejando tanto miedo como determinación. El sonido de la multitud retumbaba en sus oídos. Rosa le apretó el brazo, en un intento de sostenerse en medio de la tempestad. «Ricardo, debes elegir ahora», repitió, su voz apenas audible. Las palabras de Pedro resonaban en su mente. La carta parecía arder entre sus dedos. La multitud estaba al borde del pánico, murmurando, gritando, pero él no podía apartar la vista de esas letras, de esas palabras escritas en un papel que parecía tener más peso del que podía soportar. «¡Hazlo!», instó Rosa, su voz temblando. En ese momento, un grito desgarrador cortó el aire. «¡Alguien más está herido!». Era la voz de Carlos. El caos envolvía a todos, pero Ricardo giró la cabeza, desconcertado. «¡Más heridos!». Era como si el horror se multiplicara a su alrededor. Las sirenas ya sonaban a lo lejos, pero esa voz apenas llegó a la profundidad de su conciencia. Y justo en ese instante, la tierra tembló bajo sus pies. Una vibración oscura reverberó a través del asfalto y las luces comenzaron a parpadear en una sinfonía de alerta. Ricardo sintió un escalofrío recorrer su columna. Una sombra se deslizó por el horizonte y entonces un destello. En un segundo, un hombre apareció entre la multitud, con un rostro demacrado y la mente al borde. Era el señor José, con una mueca que traía consigo una nueva ola de pánico. «¡No! ¡No puede ser!», gritó. La voz resonó como un eco sombrío. La mirada de Ricardo se enderezó en un rayo de comprensión que se desvanecía rápidamente. Todo lo que sabía sobre su vida y su conexión con aquel hombre había sido triturado como papel en una trituradora. «¡Es un ataque! ¡Corran!», gritó alguien del fondo. El pánico se apoderó de la multitud. Sorprendido, Ricardo se giró hacia la carta, y entonces un estampido resonó. En un instante, el aire se hizo espeso con una explosión que arrasó a su alrededor. «¡Rosa!», un grito desesperado se escapó de sus labios. El caos se desató a su alrededor, cuerpos empujándose, gritos desgarrando el aire. Todo se detuvo en su mente. Él corrió hacia ella,
pero sus pasos parecían estar atrapados en el lodo, como si todo el peso del mundo lo arrastrara hacia abajo. No pudo evitarlo. En ese momento, un dolor agudo atravesó su pecho. Su propio hermano Pedro se había desplomado, su rostro helado y desvanecido, cubierto de sangre, la mirada de horror y desesperación grabada en su mente. «No, no es posible», murmuró, y se sintió como si el suelo estuviera a punto de tragárselo. «Es hora de que lo sepas». La voz del señor José parecía apagarse entre el caos, pero en el fondo algo más importante brotó, como si la oscuridad se abriera a un nuevo tormento. Antes de que pudiera entender lo que estaba sucediendo, una figura femenina surgió entre las sombras. Era Carla, la administradora, con una sonrisa helada en su rostro. «Ricardo, querido, llegó el momento de revelarte la verdad. Todo esto fue un juego. Tu hermana, Pedro, no son solo un par de secretos. Ellos son parte de un plan más grande». Las palabras la golpearon como un muro, pero hubo un silencio aterrador. El entrañable vínculo de su vida, todas esas sonrisas y momentos felices. Ricardo apenas podía respirar. El aire se le cerraba en la garganta. La mirada implícita de la multitud se centró en Carla. Una mezcla de desconfianza, asombro y desolación. Aquel rostro, aquella figura que había parecido un bastión de estabilidad, ahora era la encarnación del caos. «¿Soy parte de un plan? ¿Qué plan?», preguntó él, el hilo de su voz desgastándose. La tensión se sentía crujir entre ellos. «Es más complicado de lo que imaginas, Ricardo. No eres solo hijo de un traidor. Eres parte de un legado que no puedes eludir». Las palabras flotaban en el aire, y un giro inesperado en su mente se hizo eco. Todo lo que había creído saber sobre su vida, su familia, estaba en descenso, como si una tormenta oscura lo arrastrara hacia la tormenta de otro mundo. La carta en su mano se sentía más pesada y menos significativa que nunca. «Ricardo, no la escuches», gritó Rosa. Su voz cortante rompió la tensión. Pero ya era demasiado tarde. El suelo siguió temblando, y como un golpe final, los gritos se apaciguaron de repente, como si la oscuridad del silencio se poseyera de todo. Los rostros se congelaron. Todo volvía a girar a su alrededor, llevándolo hacia un abismo oscuro del que no podría regresar. La vida que había conocido no volvería a ser la misma, y una pregunta atormentaba su mente. ¿Quién era realmente? ¿Qué cambio radical traería esta revelación envolvente a su vida? Unos pasos más, y él se detendría al borde de un abismo, donde las sombras acechaban y la verdad aguardaba, al igual que un monstruo en la oscuridad. El aire se tornó pesado, y Ricardo sostuvo la carta con una mano temblorosa. Sus pensamientos atrapados entre la confusión y el caos que lo rodeaba. Sus ojos se encontraban con los de Rosa, que se acercaba más. «Sss». El sonido de la multitud retumbaba en sus oídos. Rosa le apretó el brazo en un intento de sostenerse en medio de la tempestad. «Ricardo, debes elegir ahora», repitió, su voz apenas audible. Las palabras de Pedro resonaban en su mente. La carta parecía arder entre sus dedos. La multitud estaba al borde del pánico, murmurando, gritando, pero él no podía apartar la vista de esas letras, de esas palabras escritas en un papel que parecía tener más peso del que podía soportar. «¡Hazlo!», instó Rosa.
su voz llenándose de urgencia. En ese momento, un grito desgarrador cortó el aire. ¡Alguien más está herido! Era la voz de Carlos. El horror se multiplicaba a su alrededor. Su corazón latía con fuerza mientras giraba la cabeza, asustado. De repente, todo se oscureció. No hubo un estruendo, solo un silencio sepulcral que envolvió a todos. Se sintió como si el universo se hubiera detenido. Ricardo miró a su alrededor, y la multitud, antes agitada, quedó petrificada. Era un efecto desconcertante, como si algo pesado hubiera caído sobre ellos. «No, no puede ser», gritó el señor José entre dientes, su rostro pálido como la muerte. Los ojos de Ricardo se encontraron con el de Rosa, y en ese instante una terrible convulsión recorrió el aire. Luego, entre el silencio, un fuego brillante estalló de la nada. Una luz cegadora iluminó la escena. ¡Ja, ja, ja! Ricardo vio a Carla. Sus ojos reflejaban una sensación de triunfo. Él comprendió de inmediato que ella estaba en el centro de todo, que su sonrisa era un velo que ocultaba una traición profunda. En un espasmo de movimientos, un dispositivo cayó de su bolsillo. ¡Un detonador! El corazón de Ricardo se detuvo. ¡Carla, no!, exclamó, pero la voz se perdió en la explosión que siguió. Un retumbante rugido que sacudió el suelo bajo sus pies. La distracción se convirtió en caos. Gente gritando, corriendo, cuerpos cayendo. Pero lo más desgarrador fue ver a Rosa, que se había quedado paralizada, sus ojos llenos de confusión y miedo. «¡Rosa!», él gritó, extendiendo su mano intentando atravesar el mar de pánico. Luego vio como un esbozo de poder parecía brotar de Carla. «Es solo el comienzo, Ricardo. Eres parte de esto», dijo, con una sonrisa perturbadora. Sus palabras eran como veneno en el aire, pero la mirada de Rosa se tornó fría. ¿Tú sabías?», murmuró, su rostro desvaneciéndose en una mezcla de desesperación y rabia. Entonces, un segundo estallido provocó una lluvia de escombros. Un pedazo de concreto cayó a los pies de Ricardo. La gente comenzaba a caer. El tiempo se movía lentamente, mientras él trataba de encontrar a Rosa entre la confusión. La rabia y la tristeza se mezclaban en su pecho, y en su cabeza solo había una pregunta. ¿Qué ha hecho Carla? La verdad saldrá a la luz, Ricardo. No puedes ocultarle a la gente quién eres. No lo olvides. Continuaba Carla, su voz resonando como un eco macabro entre las sombras. Y entonces, en un giro brutal, algo golpeó la tierra cerca de ellos. Una figura emergió de entre el humo. Era Pedro, herido y exhausto, pero con la mirada decidida. «Ricardo, escúchame. No todo está perdido. La conexión que creías que tenías con Carla y el señor José, hay más. Es diferente a lo que crees». Un grito rasgado rompió el aire. «¡Ricardo, cuidado!». La advertencia de Rosa resonó como un timbre. Ricardo volvió a girar y vio a Carla preparándose para activar el dispositivo. En ese momento, Pedro se lanzó hacia ella, pero fue demasiado tarde. El estallido fue desmesurado. La explosión lanzó a Ricardo al suelo. Oscuridad que se desvaneció lentamente. Pero en su mente una idea crecía. ¿Y si todo lo que sabía sobre quién era una ilusión? Cuando Ricardo logró volver a abrir los ojos, el dolor lo atravesó como un puñal. Rodeado de escombros, sintió que la vida daba un giro más. Rosa, a su lado, temblaba,
Pero ya no era solo miedo. Había un fuego en su mirada que exigía respuestas. La luz del día se filtraba a través de los escombros, pero todo era confusión, todo era caos. ¿Era el final o el principio de algo más grande? Y mientras el mundo a su alrededor se desmoronaba, se dio cuenta de que la elección que había tenido en sus manos era solo una pequeña parte del rompecabezas. Inspiró hondo, sintiéndose atrapado en una espiral. ¿Quién era realmente él? ¿Podría recobrar lo que había perdido o la verdad acababa de empezar a salir a la superficie? En ese momento de desesperación, una cosa era clara. Todo había cambiado para siempre. El aire se tornó pesado y Ricardo sostuvo la carta con una mano temblorosa, sus pensamientos atrapados entre la confusión y el caos que lo rodeaba. Sus ojos se encontraban con los de Rosa, que se acercaba más, su rostro reflejando tanto miedo como determinación. El sonido de la multitud retumbaba en sus oídos. Rosa le apretó el brazo en un intento de sostenerse en medio de... «Ricardo, debes elegir ahora», repitió, su voz apenas audible. Las palabras de Pedro resonaban en su mente. La carta parecía arder entre sus dedos. La multitud estaba al borde del pánico, murmurando, gritando, pero él no podía apartar la vista de esas letras, de esas palabras escritas en un papel, que parecía tener más peso del que podía soportar. «Hazlo», instó Rosa, su voz llenándose de urgencia. En ese momento, un grito desgarrador cortó el aire. «¡Alguien más está herido!» Era la voz de Carlos. El horror se multiplicaba a su alrededor. Su corazón latía con fuerza mientras giraba la cabeza, asustado. De repente, todo se oscureció. No hubo un estruendo, solo un silencio sepulcral que envolvió a todos. Se sintió como si el universo se hubiera detenido. Ricardo miró a su alrededor y la multitud, antes agitada, quedó petrificada. Era un efecto desconcertante, como si algo pesado hubiera caído sobre ellos. «¡No! ¡No puede ser!», gritó el señor José entre dientes, su rostro pálido como la muerte. Los ojos de Ricardo se encontraron con el de Rosa, y en ese instante una terrible convulsión recorrió el aire. La explosión estalló. Un fuego brillante ardió de la nada, iluminando las caras horrorizadas. Ricardo se vio arrojado hacia atrás como una hoja arrastrada por un vendaval. El dolor lo golpeó, el suelo frío y duro contra su costado, y el grito de Rosa se desvaneció en la distancia. Cuando sus ojos volvieron a abrirse, todo era caos. Un humo denso cubría el lugar y el olor a quemado invadía su nariz. El cielo, antes azul, ahora estaba enrojecido, como si el mismo sol se pusiera furioso. A su lado veía a Rosa, atormentada y rígida, su rostro empapado en sudor. Aún estaba consciente, pero sus ojos reflejaban una angustia que desgarraba. «Ricardo», murmuró, y él sintió un escalofrío recorrerle la columna. Él se levantó de un salto, buscando entre la multitud. El caos reinante lo envolvía. La gente corría sin rumbo. Algunos estaban heridos, otros caídos, y entre ellos la figura de Pedro yacía inmóvil, una sombra aplastada por la brutalidad del momento. «¡No! ¡Pedro!», gritó, temor y desesperación agolpándose en su pecho. Rosa se aferró a su brazo. «¡Ricardo! ¡No! ¡Escucha!», pero su voz fue interrumpida. Al fondo, un hombre emergió de entre el humo, su rostro cubierto de rasguños, ojos resplandeciendo con una locura incontrolable. Era Carlos, pero algo en él había cambiado. Había un brillo en su mirada que helaba. Todo esto fue por él. Él lo planeó todo.
gritó Carlos, señalando al señor José, quien se mantenía en pie, su rostro palideciendo de terror, una sombra de arrepentimiento. Eres parte de esto, Ricardo. Tu madre. No la conoces, pero su sangre corre en tus venas. Las palabras resonaron como un estallido, y el eco se sintió en el aire. Las conexiones familiares y el vínculo que Ricardo había creído conocer se derrumbaron de forma brutal. ¿Qué estás diciendo?, exigió, el corazón latiendo con furia. Pero no había tiempo para respuestas. Un grito potente atravesó el aire. Era Rosa, quien apuntaba hacia el cielo. ¡Mira! Y cuando miró, lo vio. Un destello en la cima del edificio cercano. Un artefacto que se activaba, esparciendo un velo de terror. Era una bomba. El juego apenas comenzaba. Ricardo sintió que todo adquiría un sentido inverso. El estruendo de una absolutamente destructiva explosión resonó al instante, y en ese momento su mundo se volvió irreconocible. Todo lo que había creído saber, sus relaciones, su vida, se desdibujó. Él, un millonario de un mundo perfecto, ahora era parte de un giro brutal donde la verdad salía a la luz. «Ricardo, deberías saber que...», gritó Carlos antes de que la explosión lo devorara. Un fuego ardiente que lo arrastró a la oscuridad desenfrenada. Ricardo, atónito, cayó al suelo con el peso del dolor y la confusión. ¡No! Un eco de esperanza se desvanecía tras el horror. En sus manos, la carta parecía un recordatorio cruel de una vida que ya no existía. Todo se desregulaba. Cerró los ojos, sintiéndose ahogado por la verdad. ¿Quién era realmente en medio de tales secretos? El abismo de la revelación lo devoraba. Una risa oscura resonó en su mente mientras el caos rodeaba cada vez más su ser. La vida como la conocía ya no existía. Se rinde ante la caída. ¿Qué vendría a continuación en esta pesadilla? El aire se tornó pesado y Ricardo sostuvo la carta con una mano temblorosa, sus pensamientos atrapados entre la confusión y el caos que lo rodeaba. Sus ojos se encontraban con los de Rosa, que se acercaba más, su rostro reflejando tanto miedo como determinación. El sonido de la multitud retumbaba en sus oídos. Rosa le apretó el brazo, en un intento de sostenerse en medio de la tempestad. «Ricardo, debes elegir ahora», repitió, su voz apenas audible. Las palabras de Pedro resonaban en su mente. La carta parecía arder entre sus dedos. La multitud estaba al borde del pánico, murmurando, gritando. Pero él no podía apartar la vista de esas letras, de esas palabras escritas en un papel que parecía tener más peso del que podía soportar. «¡Hazlo!», instó Rosa, su voz llenándose de urgencia. En ese momento, un grito desgarrador cortó el aire. «¡Alguien más está herido!». Era la voz de Carlos. El horror se multiplicaba a su alrededor. Su corazón latía con fuerza mientras giraba la cabeza, asustado. De repente todo se oscureció. No hubo un estruendo, solo un silencio sepulcral que envolvió a todos. Se sintió como si el universo se hubiera detenido. Ricardo miró a su alrededor y la multitud, antes agitada, quedó petrificada. Era un efecto desconcertante, como si algo pesado hubiera caído sobre ellos. «¡No! ¡No puede ser!», gritó el señor José entre dientes, su rostro pálido como la muerte. Los ojos de Ricardo se encontraron con el de Rosa, y en ese instante una terrible convulsión recorrió el aire. Un instante después, el cielo se llenó de destellos. Una brillante luz, feroz y deslumbrante, descendía desde lo alto.
Fue como si la misma esencia del universo se volcara sobre ellos. La gente gritaba, algunos caían al suelo, cubriéndose los ojos, mientras otros simplemente miraban, paralizados en un rayo de terror. La explosión fue instantánea, pero aún así se sintió como un murmullo que crecía desde el fondo del océano. Un momento en el que todo se ralentiza. Cuando el destello se desvaneció, una sombra se proyectó sobre el suelo. Ricardo, aún aturdido, se dio cuenta de que no era una nave ni un aparato. Era un enjambre de pequeños drones, descendiendo como aves de mal agüero. ¡Es un ataque! ¡Corran!, gritó Carlos, cerrando los ojos, pero su voz se apagó entre el griterío. Los drones comenzaron a liberar pequeñas cápsulas que estallaban en el aire, dispersando un polvo brillante que cubría todo a su alrededor. Una neblina densa y amarga llenó el aire. Las personas comenzaron a toser, a caer en una confusión completa. «Rosa, debemos escapar», gritó Ricardo, desesperado, buscando su mano. Pero justo en ese momento, un impacto resonó. Algo o alguien había caído del cielo, levantando una enorme nube de polvo y escombros. Ricardo se cubrió la cabeza, sintiendo la tierra temblar. El miedo lo envolvía. Cuando la nube se disipó, vio a un hombre. Era un agente militar, con un uniforme negro, rostro cubierto por una máscara, pistola en mano. «¡Vamos al suelo! Esto no es un simulacro», rugió con una voz fuerte y autoritaria. Ricardo miró a su alrededor atónito. Era un caos absoluto. La gente corría en todas direcciones, gritando mientras el hombre avanzaba inexorable. Pero había algo más. Entre la multitud, una figura familiar salió de entre las sombras. Era Carla, su administradora, con una sonrisa que, aunque apenas visible, destilaba confianza. A su lado, el señor José se veía quieto, su mirada fija en un punto. Por un momento parecía que había hecho un pacto con la oscuridad. «Carla, ¿qué hiciste?», le preguntó Ricardo, sintiendo el horror al comprender que ella tenía un papel en esto. Pero antes de que pudiera obtener una respuesta, la verdad salió a la luz. Un grito se escuchó entre la multitud. «El hermano de Ricardo está aquí». El aire se volvió diáfano, y en un rincón una sombra elevada comenzó a despegar la máscara de la gente, revelando el rostro de Pedro. Al verlo, Ricardo sintió una opresión en el pecho. Las miradas se cruzaron, y en ese instante Pedro sonrió. «Sorpresa, siempre estuve aquí, pero nunca lo supiste. Este era mi plan desde el principio». La revelación golpeó a Ricardo como un rayo. Sus propias palabras se ahogaron en su garganta. No sabía si aquel hombre era su verdadero hermano, si había sido un títere de un juego mucho más grande que él. La neblina de confusión lo rodeaba. Todo lo que creía saber se desmoronaba. La traición, la manipulación, la verdad acerca de su familia. Todo se conectaba en la oscuridad. «¡Esto no puede ser! ¡No puedes estar en esto, Pedro!», gritó Ricardo. Pero el mundo bajo sus pies estaba cambiando rápidamente, y la línea entre el amor y el odio se desdibujaba. «Descubrirás todo, hermano. Solo está comenzando». «La verdad nunca es lo que parece», murmuró Pedro mientras a su lado los drones seguían enviando cápsulas. Una tormenta de secretos a punto de estallar. En ese instante, la vida de Ricardo se desmoronó nuevamente. ¿Qué había estado haciendo? Entre las sombras del caos, la verdadera naturaleza de todo lo que había conocido se esfumaba. La carta en su mano parecía pesada, más que nunca, y una pregunta se extendía como una sombra. ¿Qué había hecho realmente Carla?
¿Qué rol ocupaba en una historia que nunca fue suya? Pero la respuesta se desvanecía en el humo, dejándolo una vez más al borde del abismo, a la espera de una verdad que ya no estaba seguro de querer revelar. Ricardo sintió que el mundo giraba a su alrededor. El eco de la explosión retumbaba en su mente mientras la neblina del caos lo envolvía. La aturdición se apoderó de él, pero una chispa de determinación iluminó su mirada. «Rosa», gritó, su voz desgarrada por la desesperación, intentando abrirse camino en el tumulto. Ella estaba allí, con el rostro pálido, pero decidida, su mano extendida. Pedro, apenas consciente, se levantó tambaleándose. «Ricardo, no todo está perdido. La verdad irá saliendo a la luz. No dejes que eso nos consuma». Su voz estaba entrecortada, arrastrada por la lucha. Era un hermano y al mismo tiempo un extraño, pero la conexión era palpable. Los drones zumbaban, dispersando el polvo iridiscente, mientras los bomberos y agentes de seguridad intentaban restaurar el orden. «¡Todos al suelo! ¡Es una emergencia!», retumbaban las voces autoritarias. Ricardo sintió que el tiempo se desvanecía y sabía que la respuesta estaba a su alcance. «¡Vamos!», tomó la mano de Rosa y juntos se dirigieron hacia la salida. Los cuerpos se agolpaban y el aire era espeso, cargado de ansiedad. «No mires atrás», murmuró ella, aunque lo hizo, buscando un rastro de esperanza. Carla apareció, con una mirada desafiante, y el pánico se desató al instante. «Esto no es lo que parece, Ricardo. Podemos seguir juntos, crear un futuro». Sus palabras sonaban vacías, y de inmediato se sintió nauseabundo. «Ya no confío en ti», gritó, y Rosa apretó su mano con fuerza, como si ese simple gesto pudiera anclarlo. A sus espaldas, un edificio comenzaba a desmoronarse. El estruendo lo sacudió, y la imagen de sus viejas fiestas y risas llenas de frivolidad se desvaneció. «¡Decídete!», clamó Pedro, enfrentando a Carla. Había un juego oculto bajo la superficie, y la presión hizo que la verdad se fragmentara como un cristal. «No dejes que te manipulen. Tú eres más fuerte de lo que piensas». Rosa, con lágrimas en los ojos, miró a Ricardo. «¡Por favor!». Su voz era un hilo de esperanza. Él sintió que su mundo se desmoronaba a su alrededor. Pero en ese instante recordó la carta. Con manos temblorosas la desdobló y la leyó. La conexión con su madre. La traición y la verdad que había ignorado. «¡Lo sé!», exclamó, revelando el contenido. «Eres parte en plan, pero podemos cambiarlo. No tengo que ser la marioneta de esta obra». Y en ese momento comprendió. La verdadera fuerza estaba en la unión, no en el dinero, ni en el poder. El eco de la explosión se distendía a lo lejos. Las sirenas aullaban como un coro de sirenas, presagiando la llegada del fin o de un nuevo comienzo. «¡Vamos!», dijo, aferrándose a Rosa. Juntos atravesaron la multitud, cada paso resonando con decisión, mientras el pasado se desvanecía como sombras al amanecer. «¡Ricardo!», gritó Pedro. Pero el destello del futuro se presentó rebosante de esperanza. «Linda, es nuestra oportunidad». La vida estaba llena de posibilidades, y el camino se abría ante ellos. Era tiempo de construir algo nuevo, un nuevo camino. La verdad podía ser dolorosa, pero también liberadora. La emoción lo invadió. Podía dejar todo atrás y forjar su propio destino. Entonces, al mirar atrás una última vez, vio a Carla hundirse entre la oscuridad. «No volveré a mirarte», susurró, el peso de tener que dejar atrás todo lo que conocía. De repente,
El aire se llenó de un aroma a renovación. Avanzaron y la confusión se tornó en luz. La libertad latía en su pecho. ¿Y ahora qué?, preguntó Rosa, su mirada preguntando un futuro que aún no conocían. Ahora, lo único que sabemos es que somos más fuertes juntos, afirmó Ricardo, confiado. Dando un paso hacia lo desconocido, su vida se convertía en una travesía llena de esperanza. Esta historia ha llegado a su fin, pero la aventura continúa, y nosotros queremos que formes parte de ello. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Pulsa ya el botón me gusta para alimentar el algoritmo y hacer crecer nuestra comunidad. Inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Tu voz importa. Y por último, comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten conocer este final. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartirlo.